Nosotros hablaremos sobre Melanie Klein y nuestro grupo está compuesto por Camila Ojeda, Diego Álvarez, Ignacia Oguín y quien les habla, Bárbara González. Bueno, en esta presentación se darán a conocer aspectos relevantes en cuanto al origen del postulado de Melanie Klein, la importancia de su teoría dentro del psicoanálisis, cómo se pudo desarrollar con el paso del tiempo y los autores que influyeron en su teoría aportando en el psicoanálisis. Bueno, eh, en cuanto al origen del término, Melanie Klein fue una psicoanalista británica de origen austriaco, pionera del análisis infantil y del estudio de la psicosis. En sus diversos estudios dirigió su atención al periodo de la vida psíquica, de la primera infancia, marcada por la relación de madre e hijo. Bueno, Melanie Klein nace el 30 de marzo de 1882 en Viena y muere en Londres en septiembre de 1960. Ella realizó una ampliación y desarrolló las ideas de Sigmund Freud, reformulando principalmente el complejo de Edipo y destacó la importancia de la agresividad y la destructividad. Además, elaboró la técnica del juego para psicoanalizar a los niños, y que para poder comprender el desarrollo del niño se necesita tomar en consideración tres conceptos, los cuales son el tipo de objeto con que el niño interactúa, los mecanismos de defensa que utiliza y las fantasías. Bueno, siguiendo con el origen del término, ahora les expondré cuándo se inicia el análisis de niños en Klein, el contexto en que surge, la etapa del desarrollo teórico y sus postulados iniciales de Melanie Klein. Ya, entonces, bueno, se dice, en base a su biografía, que su acercamiento al psicoanálisis fue por razones terapéuticas personales, debido a sus estados depresivos que estaban de alguna manera conectados con el fracaso matrimonial que había tenido Klein, lo que consecutivamente la llevó de cierta forma al psicoanálisis, tras leer la interpretación de los sueños de Freud. Entonces, el interés que dicha obra despertó en ella fue lo que la llevó a convertirse, por así decirlo, en la principal refundadora del psicoanálisis. Bueno, Klein da inicios a esta labor con su propio hijo Erich, pero solo con intenciones pedagógicas y preventivas, sirviéndole como este trabajo de base para la disertación que iba a llevar a cabo en la Asociación Psicoanalítica, cuyo el contenido fue publicado parcialmente a finales de 1920 con el título de la novela familiar, y más tarde una versión más completa pero corregida, ocultando claramente la identidad del hijo, bajo el título El desarrollo de un niño. Bueno, luego de la Asociación Psicoanalítica en Berlín, en el mes de febrero, Klein da inicio en su primer análisis infantil en 1923, lo que marcó el comienzo de un audaz nuevo enfoque sobre el tratamiento y la teoría del análisis, así como el inicio de la carrera profesional de Klein. En el mes de noviembre de ese mismo año, Abraham, psicoanalista, quien en ese momento supervisaba el trabajo de Melanie, le escribe a Freud lo siguiente: durante los últimos meses, la señora Klein ha llevado adelante con pericia el psicoanálisis de una niña de 3 años, con buenos resultados terapéuticos. La niña presentaba el típico cuadro de depresión básica al que yo describía en estrecha relación con el erotismo oral. Bueno, sin embargo, Klein, mediante la ampliación y desarrollo de las ideas de Sigmund Freud, se inspiró y se centró netamente en el análisis de juegos en niños para llegar a formular nuevos conceptos como por ejemplo los de posiciones esquizoparanoide y la posición depresiva. Bueno, finalmente sus postulados se basaban principalmente en la teoría de las relaciones objetales con respecto a los infantes, ¿ya? En esta teoría, Klein establece que el sujeto se relaciona con el medio a partir de las sensaciones e impulsos que siente y proyecta sobre los objetos de su impulso. Las relaciones con dichos objetos generan huellas permanentes que marcarán la futura relación con otros, internalizándose las experiencias vividas y originándose en base a ellas la estructura psicológica del sujeto. Entonces, los aprendizajes pasados tenían mucha importancia para Klein en uno de sus primeros postulados. Esta ansiedad que no puede lidiar provoca una naciente agresividad, la cual será proyectada sobre el único objeto con el que se relaciona, o sea, el pecho materno, el cual es percibido como un objeto parcial, que puede ser gratificante a la hora de sustentar alimento, calor, cobijo y seguridad, pero que también puede ser frustrante, ya que en ocasiones le priva el alimento o retarda, por lo que será un objeto escindido,
A partir de esto, toda experiencia de privación será proyectada y exteriorizada al pecho malo. En respectivo a toda experiencia de bondad, seguridad y gratificante será atribuida al pecho bueno. Esto da origen a la posición esquizoparanoide, que tendrá cabida entre el nacimiento y los 8 meses aproximadamente. Esquizo, pues el mundo está formado por objetos parciales y escindidos, y paranoide porque los objetos malos son percibidos como dañinos o persecutores. La pulsión de vida se manifiesta en el pecho bueno y las pulsiones de agresividad que pueden ser externas o internas en el pecho malo, generando así la envidia hacia el pecho que puede dar o quitar, manifestando por medio de este sentimiento agresividad, ya que quiere internalizar la amenaza externa pudiendo neutralizarlas o aliviarlas la ansiedad. Respectivamente, las experiencias de gratificación podrán superar a la de frustración, generando así la idea de que el pecho malo también puede ser el pecho bueno, y que éste se impone ya que la gratifica más de lo que lo frustra. Tras entender que hay un resto del objeto relacional no agredido y que no agrede, surge la integración de los dos objetos parciales, surgiendo así el objeto total, o sea, la madre, la cual contendrá los aspectos de gratificación y frustración. Tras la angustia del 8º mes, el niño reconoce el rostro de la madre, lo que le causa alegría y temor en caso de su ausencia. En este proceso del desarrollo encontramos la posición depresiva, en el cual llega la integración también surge el miedo, la culpa e intentos de reparación, que es un mecanismo que sirve para el desarrollo del yo y para su adaptación a la realidad. Este mecanismo implica suprimir los deseos malos. El éxito de la reparación supone un triunfo de las pulsiones de vida sobre las pulsiones de muerte, ya que este tema haber dañado el objeto total, o sea la madre, que antes se veía como un objeto parcial malo. El niño al entender que ambos objetos, bueno y malo, son uno solo, siente culpa, temor y angustia, aunque con el tiempo entenderá que este objeto total puede resistir sus ataques, reduciendo así su omnipotencia, la cual es la fantasía de que la fuente de todo lo que sucede son los deseos de uno mismo. La teoría del juego, el primer paciente fue un niño de 5 años y el tratamiento se realizó en la casa del niño por sus propios juguetes. Melanie Klein aplicó los principios básicos del psicoanálisis, la exploración del inconsciente como tarea principal del proceso psicoanalítico y el análisis de la transferencia como medio de lograr ese fin. Es importante que el analista note cuáles son los juguetes que el niño usa, pues estos servirán para el tratamiento en el cual el niño puede manifestar tanto su agresividad y el analista buscará comprender por qué en ese momento particular de la transferencia aparecen impulsos destructivos, observando sus consecuencias en la mente del niño. Klein tomó en cuenta la ilimitada variedad de situaciones emocionales que pueden ser expresadas a través del juego, desde sentimientos de frustración, rechazo, celos, agresividad, placer, como asimismo tener un compañero o un aliado contra los padres, sentimientos de amor y odio de un bebé recién nacido o por qué está por nacer. Se da la importancia de la actitud del niño ante el juguete por el que ha sido dañado, ya que es muy reveladora. A menudo parte de ese juguete, por ejemplo, representa a un hermano, a uno de los padres, o lo que ignora por un tiempo. Otros aportes, asimismo, de la técnica del juego son los de Anna Freud, quien consideró que el juego es importante porque impulsa al niño hacia una creciente capacidad de autonomía, autoconfianza, socialización y trabajo. Además, ella consideraba que el juego temprano del niño con su cuerpo y el de su madre estimula su capacidad de diferenciarse de los demás y también ayuda a distinguir entre fantasía y realidad. El juego que el niño desarrolla posteriormente con juguetes, ese juego solitario, el juego con un grupo de personas son expresiones de energías desplazadas que han sido canalizadas y sublimadas, preparando el terreno para la realización de objetivos, de resolución de problemas y la habilidad de trabajar. Por último, y en cuanto a Winnicott, sostiene que el juego es una forma de vida básica que ayuda a desarrollar la autonomía del niño en relación a los demás. Argumenta que la excitación del juego no está principalmente asociada a expresiones displacenteras, sino se asocia con precarias sensaciones placenteras del niño, que provienen de un interjuego entre la realidad psíquica personal y las experiencias de control de objetos actuales. La internalización de estas características establecen la base de los futuros juegos que se desarrollarán en forma solitaria o acompañada, y en el juego del niño puede crear un mundo donde permanece ondulando entre la realidad psíquica y la realidad objetiva, constituyendo entre esta oscilación la mayor parte de la experiencia del bebé, y se conserva a lo largo de la vida en las intensas experiencias que corresponden tanto a las artes como a la religión, a la vida imaginativa y a la labor científica y creadora. Donald Winnicott, pediatra psicoanalista infantil, aprendió de Melanie Klein acerca del mundo interno de las relaciones objetales del infante.
Bueno, Winnicott se enfocó menos en la psicopatología e incluyó entendimiento de la capacidad de los niños para la espontaneidad saludable. A lo largo de su carrera, este desarrolla un pensamiento propio de gran relevancia en el ámbito psicoanalítico, ya que concuerda con que gran parte de los trastornos psicoemocionales de los niños se encontraba su origen en la primera infancia. No obstante, su explicación acerca de las causas de los trastornos no la localizó en el complejo de Edipo. Su explicación al respecto se basa en las experiencias vinculares de los primeros meses de vida del infante. También uno de los grandes aportes de Winnicott es profundizar en el conocimiento sobre el desarrollo psíquico del bebé. Su teoría queda expuesta a la publicación que hizo en el año 1945, nombrado como el desarrollo emocional primitivo. Su obra se centra en la relación diádica madre-hijo, considerando al padre como un sostén para el mantenimiento del núcleo familiar. La madre en este caso sería la figura fundamental en el desarrollo psicológico del menor, siendo la conducta emocional que va a determinar si el bebé puede alcanzar su verdadero self. Self lo determina como, o se traduce más bien, como sí mismo. A continuación también veremos algunos aspectos de su teoría. Por ejemplo, la no integración e independencia absoluta. Winnicott se refiere a esto como la emocionalidad primitiva que correspondería al estado del niño al nacer, entregándose en un estado del niño al nacer, ¿cierto? Y encontrándose en un estado de no integración y de dependencia absoluta con la madre o bien la figura sustituta. Winnicott explica que el individuo al nacer se encuentra en una relación de dependencia absoluta con su madre, y a la medida que va creciendo, se dirigirá hacia una forma de ser personal con sus características únicas. También nos habla de la madre suficientemente buena. ¿A qué se refiere esto? Reflexiona Winnicott acerca de lo fundamental de la existencia de un ambiente facilitador, que sería una madre suficientemente buena. Esto sería dos objetos cruciales al intentar explicar los requisitos necesarios para que el bebé se desarrolle saludablemente. Lo suficientemente buena implica fallos y pequeños lapsos de ausencias muy breves. Por ejemplo, los fallos sería no siempre conocer la razón del llanto o demanda del hijo. Progresivamente permitirían que ésta se incorpore a la continuidad existencial del objeto y del sí mismo. Es decir, poco a poco logra tolerar los fallos y ausencias sin la sensación del desgarramiento inicial, porque va incorporando el hecho de que la madre siempre estará y no se desintegrará ante la frustración. Bueno, también Winnicott nos habla del fase del desarrollo. Este establece que a lo largo del desarrollo del ser humano pasa por diferentes fases. Existe en un primer momento una dependencia absoluta del bebé hacia los progenitores que no es capaz de contener la angustia para, a partir de los 6 meses, empezar a ser consciente de la necesidad de estos y sus cuidados, también a expresar su necesidad, hasta que finalmente va avanzando hacia una independencia cada vez mayor. Les voy a nombrar algunas fases que Winnicott planteó, que sería la dependencia absoluta. Es decir, que la preocupación maternal primaria posibilita la identificación primaria a través de la adaptación viva a las necesidades de la maduración del bebé. En la dependencia relativa sería, por ejemplo, las caricias, cuidados corporales, estimulación auditiva y visual adecuada, que permite, en cierta forma, que el niño acepte su cuerpo como parte propio de su ser y se limite del yo, del no yo, que constituye la personalización. También está hacia la independencia, que son las relaciones objetales. Por ejemplo, que comienza a crearse cierta conciencia por parte del niño que necesita a la madre. Se caracteriza por el hecho de que la criatura empieza a comprender que la madre es necesaria y no un objeto real y externo. Bueno,
Ahora les voy a hablar sobre las variaciones. En cuanto a la variación de la propuesta original, nosotros podemos decir que Melanie Klein encaminó el pensamiento psicoanalítico, hacia una nueva dirección con el reconocimiento de la importancia que las experiencias de los primeros años de vida tienen que ser para la formación de nuestro mundo emocional en la adultez. Mediante la ampliación y desarrollo de las ideas de Freud, Klein se inspiró en el análisis del juego de niños para llegar a reformular nuevos conceptos como las posiciones esquizoparanoide y depresiva, radicales para su tiempo y generadores de grandes controversias. Estas teorías perduran en el centro del pensamiento kleiniano, el cual continúa creciendo y evolucionando. Acá en el PPT nosotros podemos ver algunos dibujos de los pacientes de Klein. Ahora les voy a hablar sobre el momento actual en el desarrollo del psicoanálisis. Nosotros mencionamos acá un exponente del psicoanálisis infantil actual llamado Ricardo Rodulfo. Este es un psicoanalista especializado en la niñez y adolescencia, y sus investigaciones fueron importantes, digamos, por la influencia en el crecimiento y también por su importancia terapéutica y la aplicación que le dio en el diagnóstico clínico. Este autor también ha hecho de la clínica infantil un lugar idóneo para repensar la niñez planteándose conceptos y teorías. Sus elaboraciones también surgen del estudio clínico del niño, pero no van únicamente referidas al niño enfermo del setting analítico. Por ejemplo, él dice que el análisis del niño requiere de algo más. El juego es el niño en la consulta de asociación libre al adulto, y la misma equivalencia se puede establecer también entre la hoja para dibujar, la mesa de juegos y el diván que se ocupa en el adulto. Y ni la palabra del adulto es objetiva como ingenuamente piensan los cognitivistas, ni el jugar del niño es predecible de que el niño pueda dar la razón. Lo inconsciente irrumpe con el potencial lúdico que se abre hacia el camino del niño, pero también en el adulto. Entonces Rudolfo, ha llamado el juego del pensamiento. De los trabajos de este autor también se desprende que la deuda del psicoanálisis con el niño no se contabilizaba únicamente en la aportación que propuso del descubrimiento freudiano de la sexualidad infantil, sino en el valor del juego para el psicoanálisis como pensamiento. Y nosotros nombramos también aquí algunas de sus obras más actuales, como por ejemplo Identidad y Lazo Social en el 2004, Niñez y Adolescencia en el 2003, Proyecto Terapéutico en el 2004, y otras también como en el Adolescencias, Trayectorias Turbulentas en el 2006. Muchas gracias por su atención.